Buenas. Buenas, ¿cómo va? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aguanta que voy un poquito ahí, no sé si se ve A mejor. mí también me queda medio mal la cámara. Ahí está. A ver si puedo. Ah, si no hace mucho lío. Despacito. Bueno, mientras Está contame, ¿cómo bien. estás? ¿Qué tal este día de lluvia? Viento un Bien, poquito. por acá todo tranqui, un solazo hoy, Ah, mira. así que re lindo. Sí, Bueno, por acá sí, estuvo sí, tuvimos unos lloviznando. días ahí Sí, sabía que allá estaba lloviendo. Me va a dar unos rayos de sol porque la cortina medio que se mueve y entra, así que bueno, vamos a dejar pasar el sol. Me encanta, me encanta. ¿Cómo estás vos? Bien, todo tranquilo. La verdad que a mí los días de lluvia me gustan como para conectar un poco, para relajar, muy introspectivos, así que aprovecho un poco también para eso. Y un poquito que está más fresco y que no está tan pegote como estos días. Así que, Claro, no, todo tranqui, todo lindo. Así que bien, re feliz buenísimo. de la invitación. Bueno, la verdad que sé lo que son Bueno, para vos estos vivos, estos encuentros, así que participar es como wow, así como re lindo. sí, a mí la verdad me disfruto mucho de estos encuentros, siempre Ujú. salen cosas re ricas, porque creo que todos, bueno, evidentemente tenemos experiencias de vida que nos atraviesan, cosas que no buscamos y nos aparecieron y de pronto está bueno compartir eso, porque bueno, a veces en este proceso tenemos gente que tal vez se identifica y que tal vez esto le viene bien también, ¿no? De escuchar los Ujú. caminos de otros. Yo amo escuchar las experiencias de otros, me encanta, así que también está bueno este espacio para eso. Así que gracias a vos por aceptar la invitación, por estar acá. Así Ujú. que, si te parece, me gustaría que te presentes quién es Lu, cómo te definís. Ay, a ver. Em, Como vos habías puesto, que yo siempre digo que soy como muy curiosa, como habías puesto en la presentación que habías hecho, creo que es como muy curiosa y desde siempre lo fui, creo que eso fue un poco lo que fue marcando el camino este de inclinarme por las ciencias y a su vez también buscar muchas respuestas que quizás la ciencia no me daba, buscarlas en otros lugares a través del autoconocimiento y de técnicas y de herramientas. Eh, y amo mucho la naturaleza y en estos últimos años conectar con la tierra fue una de las acciones o conexiones que a mí me permitió conectarme mucho con lo que es mi autenticidad y con lo que es mi verdadero yo, digamos, sacando todas esas máscaras y todas esas muchas veces capas y capas que uno tiene encima de historias, de mandatos y de, no sé, de cosas que uno va repitiendo así porque sí o por hacer nomás. La tierra fue el contacto con la naturaleza un poco lo que me permitió despojarme de todo eso. Y nada, bueno, eso quizás es un poco como me gustaría definirme sin caer en que es mi profesión o esas cosas como la curiosidad, la ciencia, el autoconocimiento, como forman parte hoy del filtro de los anteojos a través de los cuales veo la vida. Y la naturaleza es una de las principales fuentes o herramientas que a mí me van guiando hacia lo que es más mío y me permiten como mantenerme ahí en el camino, digamos, y no desviarme tanto, o devolver mucho más rápido a mi centro y a mi camino, aunque a veces por ahí me desvíe y me distraiga con cosas. Así que eso es como la definición más distinta. Si no, si querés te cuento mi profesión Claro. y todas las cosas. Sí, ahora vamos a ver esa Dale, parte, dale. pero me llama mucho la atención esto del contacto con la naturaleza, porque es una de las cosas, de hecho, que cuando entras a tu perfil hay mucho verde, como mucha flor, mucho bichito, como que siempre hay algo así que le da el toque, y de hecho el cuadro que tenés atrás tuyo, ¿no? Ese cerrito, Sí. todo es como algo más de eso. ¿Qué, no sé, como que se me ocurre preguntarte qué es en especial lo que te despierta la naturaleza o a partir de qué momento empezás como a sentir como una conexión más profunda con este entorno más natural. Ujú. ¿Lo tenés Eh, definido? En cuanto a qué, la primera pregunta era qué es que me conecta de la naturaleza, ¿no?
Pues me quedé colgada en el Claro, tiempo y me puse a o a pensar en qué partir momento. de qué momento, o a partir de qué momento, de siempre, no sé. Em, no sé si siempre. Yo empecé como, o sea, soy bióloga como de profesión y cuando empecé biología no la empecé por la naturaleza. No, uno podría decir, ay, Ajá, bióloga, siempre te gustó la naturaleza. Y en realidad no comencé la carrera por eso, sino que comencé más por el lado de ajá, genética, algo mucho más analítico, ¿no? Y algo mucho más nerdy, académico y puntual. Pero como que siempre estuve en contacto, pero nunca, siempre rodeada de naturaleza. A mi mamá le gustan mucho las plantas, entonces siempre había plantas en mi casa, ella siempre las cuidaba, hasta les hablaba y todo, y como que siempre la naturaleza estuvo presente. Pero nunca había tomado conciencia de la conexión que podía tener con la naturaleza. Y creo que fue un poco, hace no muchos años, que empecé a como reconectar y a prestar atención al bosque, empecé a viajar y empecé a ir a bosques, y en los bosques fueron ujú, los que me devolvieron como ese reflejo de, che, podés conectarte, podés sentir los árboles, podés sentir el bosque como un todo, y fue como recién cuando empecé a viajar y a conectar con la naturaleza así más en todo su esplendor, por decirlo de una manera, que me di cuenta que me podía conectar muy fácilmente a la naturaleza. Eh, y ahí fue que encontré como la naturaleza como un espejo y una forma de verme reflejada en ella y de empezar a sentir como los mensajes. Empecé también, hace unos años que empecé como a conectarme con mis compañeros gatunos, con mis gatos de otra manera, empezar a percibir su lenguaje, empezar a intuitivamente sentir los mensajes y la comunicación como que empezó a hacerse cada vez mucho más eh, profunda y empezar a como a descubrir otro tipo de conexión con mis gatos sí, que no es como que son tipos mascotas, que son adornos y pasan por parte de la casa, sino como claro. que son una forma también de reflejo y siento en la naturaleza como una forma de obtener mensajes muy simples, o sea, como en los gatos, en mis gatos siento, cuando yo estoy muy acelerada o algo, ellos están así súper inquietos y es como una forma de, ok, necesito volver a mi centro y ellos se calman. Y en la naturaleza también busco mensajes, busco conectarme con las plantas y sentir qué es lo que necesito en ese momento, como que empezó a raíz de hacer un trabajo de 21 días de enraizamiento, eso fue, creo que fue muy Ajá, concreto, ajá, con una guía que se llama Samaya, una chica que trabaja mucho la importancia del enraizamiento para poder conectar con lo que verdaderamente sos, con tu esencia, con tu misión, para poder empezar a despojarte de un montón de estructuras y esa conexión muy consciente de hacer 21 días de enraizamiento y un montón de práctica, creo que fue un poco lo que me centró también y fue como un antes y un después en profundizar esta conexión que ya tenía pero no era tan consciente, digamos. ujú, claro. Yo intuía que había como algo atrás de esto, o sea, viste, como, no sé, me venía mucho la palabra chamanismo, Ujú, como hay algo, ¿no? Como de ritual, de esa conexión interna, que es lo que te conectó tal vez con la naturaleza. Qué lindo, porque una de las asociaciones que yo hacía cuando entras a tu página y decís, bueno, doctora en biología, bueno, decís, ah, claro, por eso la naturaleza, pero sí. yo sentía que no tan ahí, como que ya, sé que estaba en lo cierto. Eh, claro, y ahora, desde lo que hablamos, no sé, desde la ciencia o de tu formación Ujú, académica, ujú. eh, ¿qué fue lo que estudiaste? Bueno, dijiste que empezaste biología por tu como pasión por la genética o tu Ujú, curiosidad hacia la genética, sí. y terminaste, ¿cómo fue eso? Y empecé en realidad primero por genética. Tercer año había tenido un profesor que había como enseñado muy bien eso y me había quedado como colgada con eso. Después en la secundaria lo seguí viendo, hice la especialización en ciencias biológicas en la misma secundaria, entonces como que tenía mucho componente biológico.
Y yo quería hacer genética y cuando busqué en la típica libreta del estudiante, había dos ramas, o era Sí, biología o medicina. Pero para medicina tenía como que hacer toda una carrera, pero después especializarme en genética. Y en ese momento claro, como que el contacto con los pacientes a mí no era algo que me parecía como interesante. Prefería ir la parte de investigación. Y claro. entonces opté por biología y empezada la carrera empecé como a ver todas las ramas distintas que había de la biología y todas las cosas, especializaciones. Y si bien genética me gustó, me empecé a interesar mucho lo que era el comportamiento y la memoria y el aprendizaje. Entonces Ujú. me empecé como a elegir materias de eso y especializarme en lo que era eso, tanto en humanos como en animales en ese momento cuando lo estudié. Y después ahí sí empecé como la carrera más en lo que tiene que ver memoria, aprendizaje, hasta que en un momento tuve un quiebre muy importante en mi carrera, Mm, que fue cuando estaba haciendo el doctorado, que, que yo trabajaba con animales de laboratorio y no quería hacerlo más. Entonces me mm, empecé a autosabotear y no quería hacer las cosas, no quería recibirme de doctora porque no le veía el sentido. claro, Y fue como muy fuerte el hecho de sentir que yo no podía estar haciendo, usando las herramientas, investigando lo que estaba investigando en ese momento, porque no era compatible con lo que yo había estado empezando a sentir. Había adoptado un gato y era como que claro, no había diferencia entre los animalitos. Entonces decía, no puedo estar claro. haciendo esto. Hasta Ujú. que, bueno, lo terminé como pude, sufriendo un montón en ese momento. Mm, Y dije, no sigo más con la ciencia, lo dejo todo, me enojé, todo así. Tuve un momento de rechazo a la ciencia muy importante. claro. Pero después dije, bueno, ¿qué voy a hacer? A todo esto yo tenía en paralelo un proyecto más de autoconocimiento, trabajando con geometría sagrada, con mandalas. Entonces, Claro. digo, bueno, me voy a dedicar Y a ese, eso. Sí, y ese lado como más, más espiritual, ¿no? Como los mandalas y todo eso, ¿surge cuándo? O sea, siempre estuvo como, estas cosas siempre están adentro nuestro, ¿no? Pero es como que sí. las empezamos a escuchar como mucho más adelante, ¿no? Ujú, Más cuando estamos como en estructuras tan universitarias, no sé, no sé cómo ponerle el nombre, pero ujú. en esa cajita, ¿no? Como que esa parte más del arte o la creatividad o la parte más espiritual como que está medio apagada. ¿En qué momento se despertó, ¿no? Ahí, en el medio de tu crisis, fue antes. No, fue mucho antes. Primero fue la espiritualidad en mí y después la ciencia. La espiritualidad fue algo que lo tuve desde muy chiquita. Ajá. Siempre tuve como esa sensibilidad ultra intuitiva y con mucha curiosidad por ese lado. Y en mi casa también había libros de metafísica o de ángeles, entonces fue lo primero que leí. Entonces, para cuando entré en la facultad, yo ya sabía un montón de ese tipo de cosas y fue ahí el choque cuando Mm, para mí todo el mundo sabía de espiritualidad y creía, no sé, de energía o creía en distintas cosas y fue chocarme con, ok, no puedo hablar de este tipo de no, cosas. claro. Entonces, o sea, yo para cuando yo estaba en la facultad ya sabía Reiki y ya estaba hasta el segundo nivel de Reiki, o sea, a ese nivel, digamos. Eh, Claro. para mí la ciencia y la espiritualidad siempre fueron compatibles. Nunca, o sea, nunca vi que eran incompatibles hasta que entré a la facultad, digamos. Ahí fue Claro. eh, el momento en el quiebre, tanto en el que me di cuenta que no todos creían la parte espiritual como yo, que la ciencia era la ¿Mm? que tenía la respuesta de todo. Yo sabía que no era así, porque yo sabía que había respuestas que la ciencia no tenía, pero que aún así yo creía y confiaba en ellas. Y también la facultad fue el quiebre en el que me hizo a mí, como digo, siempre desdoblarme en dos personas, en la científica y en la espiritual. Entonces, Claro. al principio convivía bien con eso. Había momentos en la que creía absolutamente en la parte espiritual y decía que la ciencia no entendía nada, y por momentos me volvía totalmente polarizada a descreer totalmente de la espiritualidad y buscar solo la base científica.
Claro. Entonces, ahí cuando me empezaba a polarizar tanto fue cuando empecé a sentir que no estaba siendo yo de ninguna de las dos formas. Ni cuando hablaba de Ujú. ciencia pura, ni cuando era espiritual pura, porque yo era las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Entonces, un poco esa crisis fue también la que evidenció más estar desdoblada. Eh, Ujú. Porque creí, ahí fue que cuando dije, ¿para qué me voy a recibir? O sea, ¿para qué quiero tener un Ajá. título? Como que no le veía el sentido. Pero por otro lado, sentía que si yo tenía mensajes espirituales o mensajes de autoconocimiento para dar, las personas que quizás no creían en ese tipo de cosas, sentía que quizás si alguien de las ciencias se los decía, quizás iban a darle una oportunidad más. Entonces dije, ya que estamos a esto de recibirme, porque faltaba dar la tesis y terminar de cómo hacer, cómo manipular, no manipular, sino cómo con los datos que tenía poder hacer, terminar de una vez, Sí. dije, bueno, vamos a recibirnos y tenemos el título y que quizás eso me permite llegar a más personas, que quizás una persona científica le dice algo de autoconocimiento y quizás lo dudan un poquito, o quizás le muestro las bases científicas de la meditación y pueden comenzar a meditar, les muestro las bases Tal cual. científicas de, no sé, Ujú. de los beneficios del contacto con la naturaleza y y dicen, ah, mira, no es tan tonto eso de ir a abrazar un árbol, ¿no? Claro. Eh, y, y ahí fue que dije, bueno, la ciencia tiene un montón de aristas, un montón de temas. Lo que tengo que hacer es cambiarme la pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es la Ujú. pregunta que me quiero responder? El científico siempre como que Ujú. busca preguntas para responder y cuando tiene una pregunta genera experimentos para responder esa pregunta. Y yo dije, bueno, tengo que cambiar la pregunta. Ajá. Y, Esto de cambiar la pregunta tiene que ver con el volver a definirte como etiqueta. Hay un post que tenés vos, habla de esto, sí. ¿no? De poder Ujú. definir nuevamente ese término en el que estamos encasilladas, pero que en realidad puede que cambió, que mutó, porque nosotras Ujú. mutamos. Entonces esa pregunta tiene que ver con eso. Exacto. Yo ya sabía desde el vamos que no era una científica convencional, Ujú. que, que yo podía creer en diferentes tipos de cosas que no necesariamente tenían una base científica y a su vez entendía por qué no tenían una base científica, porque no tenemos herramientas que midan ciertas cosas. Entonces, que Tal no cual. podamos Ujú. medir hoy algo no significa que no exista. Entonces, ya desde el vamos no soy una científica ortodoxa, digamos, en la científica típica científica. Entonces dije, bueno, ¿qué científica quiero ser? ¿Cuáles son las cosas que quiero responderme? Y estuve justo hubo un periodo en el que estuve buscando qué hacer, qué pregunta responderme. Eh, y ahí justo empecé mucho a conectarme con el sonido, yo soy terapeuta en cuencos de cuarzo, ahora hace un montón que no hago nada, pero tengo cuencos de cuarzo y siempre hice meditaciones con eso. Y entonces siempre el sonido me atrajo mucho. Y empecé a hacer cantos armónicos, empecé a ir a sesiones o de cuencos o de didgeridoo y siempre tuve como una etapa muy musical, por decirlo de una manera, conectándome mucho con el sonido. Y fue un día estando al final de una meditación con el sonido del didgeridoo y todo mi cuerpo vibrando en ese momento y que dije, me pregunté, ¿qué está pasando en mi cerebro en este momento? Que hace que los sonidos me relajen y me lleven a un estado de completo como relajación y de no tiempo. Y ahí fue donde cambié mi pregunta y dije, esa es la pregunta que quiero responder. ¿Qué nos pasa a nosotros con el sonido? ¿Qué efectos tiene la música en nosotros? Y ahí empezó como todo un nuevo camino de ver dónde investigar esto, qué laboratorios había, qué posibilidades de beca y todo eso, las cosas que hay que hacer. Claro. Ajá. Y yo mientras ahí estaba mucho con mis seminarios de geometría sagrada, las meditaciones, eh, hacía encuentros para conectar con, con los mandalas y poder pintar tus propios diseños. Y estaba muy en eso, pintaba tazas con mandalas. Eh, y bueno, y ahí fue que empecé
en paralelo era la búsqueda de algo científico mientras tenía este emprendimiento, digamos. Ahora, Sí. perdón, esto de, porque tanto la música como el estar pintando mandalas y demás nos conecta con nuestro lado creativo, ¿no? Ujú. ¿Qué onda la creatividad y el autoconocimiento y el poder como tal vez ayudarnos, no sé, a redefinirnos, a encontrar un poco más el eje? ¿Cómo nos ayuda la creatividad? Yo creo que cuando nosotros creamos o cuando tenemos una idea, primero que todos somos creativos, eso es algo que es como el mensaje principal. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. El que dice yo no soy creativo es porque quizás no saben qué o tiene una mala definición de lo que es ser creativo. Porque siempre relacionamos a la creatividad con el arte, con el dibujo, con el diseño, pero uno puede ser muy creativo, por ejemplo, inventando recetas o abriendo la heladera y dice, uy, ¿qué hay hoy? O ¿qué hay? Bueno, y con eso arma una receta y eso puede ser creatividad. O se te rompe algo y inmediatamente se te ocurre cómo arreglarlo con lo que tenés, ¿no? Claro. Creo que la creatividad es como mucho, abarca mucho más y, y toda idea parte, siempre digo, como que de nuestras creencias, todas nuestras experiencias, lo que sentimos, nuestros pensamientos, todos modelan. Y yo siempre digo que la creatividad es como tener, viste, las cajitas en el escritorio de la compu, que tenés las carpetitas, digo, las carpetitas, y que tenés, no Sí, sé, sí. fotos, cosas de la facu, no sé, cosas del laburo, Música. cosas así. Exacto. Entonces yo siento que la creatividad es como tener distintas carpetitas en las cuales tenés tus herramientas, tus dones, lo que aprendiste, lo que crees sobre, no sé, el cambio climático y distintas cosas, ¿no? Y que la creatividad implica agarrar, por ejemplo, un ítem de cada una de esas carpetas y combinarlos para generar algo diferente. Entonces, mis carpetas van a ser muy distintas a las tuyas. Hoy mismo, si abrís tu compu y yo te digo lo que tengo en mi compu, ya de por sí van a ser muy distintas. Quizás ni siquiera tengamos las mismas carpetas. Y lo mismo pasa en nuestra cabeza. Tenemos distintas carpetitas con distintas experiencias, herramientas. Y la creatividad es un poco agarrar un ítem de cada una de estas cosas y combinarlos y generar algo distinto. Entonces, si todos tenemos carpetitas y todos tenemos experiencias, pensamientos y herramientas, todos podemos combinarlas de una manera distinta. Entonces, yo creo que la creatividad un poco es como poner o materializar o traer a la luz esas ideas, esas creencias que tenemos internamente y que quizás ni sabemos. Cuando te pones a dibujar algo, porque sí, quizás decías, mira, no sabía que podía hacer esto, o no sabía que podía crear, por ejemplo, se rompió algo, no sabía que juntando estas dos cosas se me ocurriría crear algo nuevo, una herramienta nueva. Entonces creo que la creatividad nos permite un poco autoconocernos porque nos hace ver cuáles son esas herramientas, esos pensamientos, inclusive esas creencias, esos mandatos que tenemos gracias a que se están exponiendo. Entonces el crear para mí es una forma de como poner un espejito o poner una lupa y ver qué es lo que está dentro. Y va como a ser más grande y más evidente esas ideas que tenemos. Por eso siempre creo que es muy importante darnos la oportunidad de materializar esas ideas que surgen porque son cosas que salen de nosotros, de nuestra propia combinación de esas carpetitas, esos ítems, y es importante darles lugar para así conocernos más, de, uy, mirá, se me ocurrió esto, ¿qué pasa si lo hago? Uy, mirá, puedo hacer esto, uy, y esto me lleva a otra cosa, y esto otra cosa, esto otra cosa, y es permitirse jugar, básicamente. Es, ¿qué pasa si Me encanta, agarro sí, cosas distintas? me encanta, bueno, dijiste la palabra juego, que yo amo la palabra juego, Tal cual. y justamente te iba a decir, siento que la creatividad, bueno, como decís vos, ¿no? Somos todos creativos, creativas, y que cuando damos como rienda suelta a eso, nos conectamos con esa parte más niña que tenemos, ¿no? Como esa parte más infantil. Y a la vez siento que, no sé, como que la creatividad es inagotable, ¿no? Como que es, no sé, como que siempre va a haber, ¿no? Ujú. Yo me pasaba mucho que cuando, no sé, si me ocurría una idea,
Y digo, ay no, pero no la voy a poner porque seguro ya existe, seguro que, no sé, otra persona ya lo escribió y le va mejor que a mí. Como que también me parece que cuando vamos caminando en este, no sé, en esta senda del autoconocimiento, empiezan a surgir tal vez estas cosas, ¿no? De no sé, tender a compararnos, Ujú, de tender a creer de que no podemos, ¿no? ujú. Y, y sabiendo que la creatividad es como muy individual, ¿no? Como que esta idea es tuya y nació de vos, tal vez eso nos permite como, no sé, ser más buenos con nosotros mismos en el proceso, ¿no? Y con esto de las ideas yo pensaba que, uy, se me ocurre esto, uy, si utilizo esto, ya después no se me va a ocurrir nada más, ¿no? Como que tenía como el miedo de que se me acabe el tarrito de la creatividad. Sí, es muy loco pensar eso. Pero las ideas traen más ideas. Uno cree que, uy, sí, sí, ay, se me ocurrió una idea para un post, pero si la escribo ahora, como después mañana, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro. Y es un poco que las ideas cuando uno las va como materializando y haciendo, eso dándole lugar a nuevas ideas. Y a veces nosotros creemos también que debemos compartir ideas enormes y que tienen que ser súper profundas y buscar que nadie lo haya dicho. Y en verdad, eh, a veces es agarrar una idea quizás que ya existe, pero al ponerle nuestra impronta, nuestra visión o nuestra experiencia, la estamos haciendo única y la estamos como reinventando y la estamos innovando. Es como siempre digo, hay un montón de personas que fabrican lápices en el mundo. O sea, eh, el miedo a quedarse sin ideas, dice Rachel, Claro, sí. sí. Eh, pero siempre hay ¿cuántos miles de lápices? Si vos te querés comprar un lápiz negro, o Sí. sea, hay miles de formas, dibujitos, colores, y la gente sigue produciendo lápices y va a seguir saliendo lápices nuevos. Pero cada lápiz es único, algunos son más blandos, otros son más cómodos al agarrar, otros son más angulosos. Cada persona, cada diseñador le puso su impronta y por eso lo hizo único y por eso alguien Ujú. elige tu lápiz en vez de elegir el del otro. Entonces, eh, Claro. siempre digo de que siempre es como que hay alguien esperando nuestro producto, nuestra idea, y que guardárnosla es eh, como no ofrecerle al mundo algo que, un color distinto y algo que no existe, porque nuestra propia impronta en algo es algo que no existe, es única nuestra, y estamos como evitando o guardándonos no algo que puede a su vez generarnos no solo más ideas a nosotros, sino que también puede inspirar a otros a que ese otro genere ideas y esas ideas me inspiran a mí y así como que es una retroalimentación, ¿no? Creo que es difícil que nos quedemos sin ideas. A veces Claro. eh, a veces dicen que cuando a veces no te quedas sin ideas y no sabes qué hacer, es que cambies tu escritorio de lugar, algunas cosas de lugar. Eso ya te hace pensar de Ujú. distinta manera. Porque a veces tendemos a hacer todo igual, la rutinita igual y todo esto, y ¿qué pasa si haces hoy algo distinto que te haga ir por un camino diferente y eso te permita prestar atención a cosas distintas que antes no habías visto? Y eso va a darte más herramientas, más ítems en esas carpetitas, entonces más posibilidades de combinarlas de una manera diferente y crear algo nuevo con eso. Eh, Sí. Estamos muy presionados a crear cosas súper. Claro. Es que creo que tal vez también está como muy, no sé si conectado o hay como un romanticismo entre la creatividad y el éxito, ¿no? Creatividad, éxito, dinero. Uy, Como perdón. que, está bien, como si no nos permitiéramos tampoco crear, porque si para qué voy a crear esto si en realidad lo estoy haciendo para mí. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿No? O sea, hace poquito, por ejemplo, en mi caso, me empecé a animar a mi cuaderno de escritura a dibujar. Y es como que digo, bueno, me dan el permiso de dibujar, más allá de que después pueda hacer algo o no con mi dibujo o con mis textos, ¿no? No todo tiene que salir a la luz, no todo tiene que ser publicado, y poder también desconectar, ¿no? El hecho este de, bueno, hago algo, pero con este fin. No, quizás no tenga fin en sí, simplemente con el hecho de crear, de jugar con eso, ¿no?
Creo que también por ahí viene el miedo este como dice Rachel, ¿no? El miedo a quedarse sin ideas. Quizás también tenga que ver con esto, que esa presión que vos también decís está relacionada a que tengo que crear algo porque si no es útil, como, ¿para qué estás haciendo esto? Estás perdiendo tiempo, ¿no? Sí, a veces el crear por crear, o sea, cuando empezás como a generar contenido, por ejemplo, tenés una página y empezás a generar contenido para otros, muchas veces como te olvidás de volver a generar cosas para vos mismo, que no necesariamente tengan que ser compartidas, ¿no? Que puedan quedar que sean tuyas y que sean de vos para vos, y poder Ujú. permitirte ahí el experimentar sin el juicio, ¿no? Porque también está esto de no lo comparto porque no sé qué va a pensar el afuera. Eh, Claro. y cuanto más confiemos en... También está esto de buscar la validación en el momento en el que compartimos algo, porque Ujú. a veces compartimos esperando una validación de la afuera y esperando una respuesta, Claro. en vez de conectar con el disfrute de lo que ese objeto o esa acción o esa cosa nos hizo sentir. Y Ujú. que solamente sea relacionado, como decías, con el juego, que podamos jugar, que nos permitamos jugar y sentir que quizás a otro le puede resultar útil si es que lo compartimos, y no estar haciendo para un otro. Porque cuántas veces, más estando en las redes, hacemos como pensando en un otro y hacemos para un otro. Entonces ahí es cuando, al no obtener una validación positiva, nos frustramos porque no obtenemos la respuesta deseada. En Claro. cambio, ¿qué pasa si empezamos creando para nosotros, conectando con el Ujú. disfrute y compartiendo eso que quizás le puede servir a otro también, ¿no? Como siempre digo que esto del propósito, que siempre es importante que sea disfrutable, que nos genere disfrute a nosotros, nos genere placer, y además que le pueda servir al otro, como que esas dos componentes estén eh, completos, porque si no, si hay un desbalance y hacemos todo para el otro, no está tan bueno, porque nos perdemos el disfrute y estamos como Claro. desconectados de Ujú. nosotros, en cierta forma. Ujú. Sí, tal cual. Ahora, una de las preguntas que había llegado a la cajita es cómo nutrir esta creatividad, ¿no? Ujú. ¿Qué se te ocurre? Eh, Creo que en primer lugar conectar con las cosas que nos gusta hacer, cosas que nos da disfrute, los que nos conectan con la liviandad, con la alegría y, y con esas cosas simples que nos gustan. Por ejemplo, ¿te gusta sentir el pasto con 2 pies descalzos? Bueno, ahí hay una fuente de creatividad, porque cuando estás conectado con el disfrute es más fácil conectar como combinar ideas que nos gustan, o sea, ¿te gusta la naturaleza? ¿Te gusta, no sé, la música? Bueno, ¿cómo puedo combinar esas dos cosas y generar algo diferente? Como la sensación de bienestar es algo que nos permite estar abiertos a combinar distintas ideas, el juego, permitirnos el juego, aún siendo adultos. A veces el juego está como muy, los chicos juegan, pero ¿cómo sería integrar el juego mientras estás cocinando? Y ese juego nos va a permitir a nosotros conectarnos con una parte como en nuestro cerebro de no lógica, ¿no? De una parte que nos conecta con un cerebro que está como relajado y que no está calculando ni pensando, sino que se permite asociaciones libres, que se permite jugar con combinaciones nuevas. Eh, Puede ser salir a caminar y estar en contacto con la naturaleza. Hace poco escribí para Gaiky, el laboratorio Gaiky, un artículo que era salir a caminar y volver con una idea. Cuando estamos así que no nos sale ni idea, estamos como buscando la solución a un problema y no sabemos qué hacer, es salir a caminar y dejar que como que la cabeza ahí esté como un poco más aireada y relajada, que cuando se nos ocurran las ideas, no sé, escribirlas en un papelito o grabarlas en el celu. Como que esos momentos de desconexión, de moverte del lugar de común, hace que nuestro cerebro pueda como relajarse. Cuando está muy fijo en un problema, ahí ya hay que cambiar y hay que hacer las cosas distintas.
A veces creemos que no, tiene que salir la idea ahí y estoy frente al papel en blanco intentando escribir algo y no me sale nada. Bueno, movete, mueve el cuerpo. Mover el cuerpo, eso también genera movimiento. Salir a caminar, hacer ejercicio, ir a comer algo que te guste. Como, creo que la creatividad llega, así que a veces dicen, uy, la musa inspiradora, pero la vamos a buscar cuando conectamos con estados de calma, de disfrute y de juego. Creo que eso permite que la creatividad llegue o entre o surjan ideas distintas. Y también, Claro. obviamente, el buscarla, nosotros mismos podemos agarrar un ítem y decir, bueno, tengo esta lapicera, ¿qué otros 10 usos distintos le puedo dar que no sean escribir? Y cuando empezamos a tirar ideas así, nuestro cerebro como que empieza a entrenarse y después es más fácil poder buscar la solución a algo que queremos también. Es genial. También pienso que como que no es solamente válido, no sé, para... Yo como me siento muy identificada porque escribo, porque me gusta, no sé, me estoy dando el permiso de abrirme. También me pasó esto de estar como muy ciencia Ujú, y sentirme como muy opuesta a la parte espiritual mía y callarla, decir, no, 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 ujú. evidencia científica, como... Eh, y estuve como muy peleada con esas dos partes, no podía estar como en mucha contradicción. Eh, y en este último tiempo que me estoy dando el permiso como de conectar más con mi creatividad, me siento más tranquila, que también tiene que ver con que estar como encarando un proyecto propio, ¿no? A lo que voy Ujú. es, la creatividad está en todos, aún estés trabajando en una oficina de, no sé, de 9 a 6, Obvio. ¿no? Ujú, Qué importante también esto del disfrute y de poder darnos el tiempo. Porque también creo que cuando, o sea, trabajamos como en un lugar, no sé, lunes a viernes, lunes a sábado, que tenés solamente 15 días de vacaciones al año, esos 15 ujú, días, justamente, no sé si tenés la posibilidad de irte a algún lugar, sos un niño. No sé, ujú. ¿entendés? Como te vas a pasear, sos un niño. Y ese Sí, niño lo puedes tener despierto todo el año, ¿no? Como si conectas totalmente. con esas partes, ¿no? Ujú. Sí, a veces también está bueno poder identificar en qué aspectos somos más creativos, ¿no? Mm. Con esto que te decía de que quizás no todos tienen habilidades artísticas, y eso no significa que no sean creativos, sino que quizás sos muy bueno hablando, sos muy bueno dando consejos y con cosas distintas, o por ahí te digo, ¿cómo voy de acá a acá? Y se te ocurren 10 formas y yo solamente pensé en un colectivo, ¿no? Creo Ujú. que también darnos lugar para el descanso, aunque con esto que decías, a veces esperamos a las vacaciones, ¿no? Para como relajarnos y jugar, quizás podríamos darle más lugar a la creatividad si guardamos momentos de descanso, de disfrute en nuestro día a día, aunque sean chiquititos, de, no sé, tengo una reunión y en 20 minutos tengo otra reunión. Bueno, ¿qué pasa si hay 5 minutos que me dedico a caminar, a hacer ejercicio, a mirar las plantas, a ver cómo están, a despejarme, a moverme? Hacer algo Claro. distinto, ¿no? Ujú. Proponerme cosas, juegos a mí mismo, que Ujú. también eso va a permitir que nuestra mente tampoco se sature de información y que ya cuando llegue la noche no tengamos ganas de, solo queramos dormir, ¿no? Y ahí nuestra creatividad como que se va apagando porque no le damos el espacio al juego. Creo que también Claro. es... Ujú. Eso te iba a preguntar. ¿Hay enemigos? ¿Sentís que hay enemigos de la creatividad? Sí, un montón. Y que aparecen en los distintos momentos de lo que sería el proceso creativo. A Ajá. veces tenemos más ideas de las que creemos, pero si apenas aparece una idea, la censuramos porque ya y todo el mundo hace lo mismo, o porque no es novedosa, o porque es muy difícil, o porque no tengo tiempo. Ya estamos como cancelando un montón de ideas cuando ni siquiera le dimos la oportunidad de que puedan crecer, aunque sea un poquito. Después ponerle que decimos, bueno, ok, la idea está buena, y empiezo a buscar información y todo, y me doy cuenta de que ahí sí que por ahí que hay muchas opciones y que para todo es caro,
y me saturo de información, ahí maté a la idea de nuevo porque la llené como de sobreinformación y de búsqueda y de querer crearla ya. Entonces a veces hay que darle descanso a las ideas. En el momento de que la voy a accionar, están todos los miedos juntos, del el bloqueo creativo, de que no te deja pasar a la acción, del saboteador de que dice esta idea es horrible, de la procrastinación, de que después lo hago, después lo hago, después lo hago. Creo que el miedo, la falta de confianza, la falta de autoestima, no darnos tiempo para nosotros, todo eso influye en nuestra creatividad o en que nuestra creatividad pueda verse como manifestada, que pueda ver el producto final de esa idea que surgió, que seguramente por ahí estaba bañándome, estaba en la ducha y surgió una idea, como siempre pasa, o estaba caminando por ahí y surgió una idea. Creo que es importante cuidarla mucho, ¿no? Como una idea es como muy sensible, es como un pensamiento muy fugaz. Y siento que estos miedos que vos decís, estos enemigos están ahí al acecho, Claro, sí. esperando que un huequito para decir, no, esa idea es horrible, no, te parece hacer eso, no, todo el mundo lo Ujú. hace, no, y todas esas estructuras o creencias que tenemos eh, que se curan, por decirlo de una manera, haciendo. Eh, Claro. para mí Exponiéndose. sí, o haciendo de a poquito, quizás ni siquiera llegar a exponerle, haciendo de a poquito, bueno, hoy hago esto, y, hasta donde me permita, ¿no? Después, mañana hago esto, y después se lo muestro a un mejor amigo que no me va a criticar mucho, y después se lo muestro a otra persona, y después esto, y esto, y así, hasta que quizás estoy listo para mostrárselo al gran público, por decirlo de una manera. Claro. Porque a veces es, no, bueno, animate, hacelo, viste que siempre hay como, mejor hacerlo con miedo, que está bueno, obviamente, pero también a nuestro tiempo, ¿no? Y ir midiendo, porque quizás si yo me paro enfrente de un escenario de golpe, me va a paralizar y quizás después nunca quiera compartir una idea, pero si voy de a poquito, mientras lo que me voy permitiendo, hoy me permito esto, mañana me permito un poco más, quizás hoy llego hasta acá, creo que eso van a ser como distintas formas de manejar nuestro tiempo, sin caer en la procrastinación, sino que siempre haya movimiento, que siempre haya un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y así como Ujú. que nos vamos entrenando hasta que después decimos, no era tan grave, y empiezas a compartirte más y a permitirte crear más, creo yo. Lu, cuando hablamos de autenticidad, ¿de qué hablamos? De muchas cosas, en verdad. Como te decía, esto de... Para mí la autenticidad principalmente es como compartir eso único que tenemos, pero eso único que tenemos es, son muchas cosas, es como un conjunto como de creencias, de emociones, pensamientos, ideas que tenemos y que yo siento que todo eso, un poco la creatividad nos permite visualizarlo y nos permite compartirlo. Y hay muchas como definiciones de autenticidad, uno puede ser auténtico con un otro, auténtico en las relaciones, por ejemplo, pero para mí mi línea de autenticidad es poder descubrir cuáles son esas herramientas que vos tenés, que te hacen único, que son únicas, esas herramientas y esas herramientas, emociones y creencias, como te contaba antes de las carpetitas, tal que al Sí. combinarlas se genere un combo único que, y un color único que solamente yo pueda compartir, yo pueda brindarle al mundo ese color y así hacer que todos los demás puedan compartir ese color y así como potenciarnos entre todos. Eh, Eso sería un poco lo que para mí es autenticidad, pero tiene que ver con esto que hablábamos de conectar con tu propio ritmo para no ir ni más de rápido ni más despacio, poder conectar con la creatividad y poder expresar lo que hay dentro de esas carpetitas, poder comunicar bien tus creencias,
conectar mucho con el disfrute. Creo que es una de las principales cosas para poder ser auténtico, es saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te da disfrute. Porque cuando conectamos con el disfrute, estamos siendo auténticos porque nos sale. El disfrute Claro. hace que estemos bien y ese bienestar nos lleva a crear desde un lado propio, digamos. Ujú. Y bueno, y de esta conexión que te había contado antes, profunda con la tierra, fue que nació esta necesidad de conectar, de ayudar o de acompañar y ayudar a otros a que vean que es importante conectar con la autenticidad. A mí me ayudó un Ujú. montón, entonces siento que volver a esa raíz, a eso único, creo que a otros también puede ayudar. Ujú. Esto del nombre de tu proyecto, ¿no? Conexión Bailú. La palabra conectar está como muy presente en tu discurso, ¿no? Con todo tiene conexión, unión, Ujú. relación. ¿Hace cuánto que estás con este proyecto? ¿Hace cuánto que estás con las mentorías? ¿Cómo Eh, ven con eso? Al principio era conexión ciencia y espiritualidad y surgió en verdad como una especie de blog o de forma de comunicar lo que me pasaba a mí. Esto de intentar Ujú. conectar el mundo de la ciencia y el mundo de la espiritualidad. Y surgió como una necesidad mía de integrar esos dos aspectos. Porque yo sentía que yo era la que conectaba esos dos mundos y por eso eran importantes que estén los dos presentes. Em, Ujú. Luego, con el tiempo, la parte de ciencia fue como que me di cuenta que empezaba a escribir y al principio le ponía ciencia a todo, y después quise empezar a escribir algo que no tenga que ver una relación directa con ciencia. Entonces la palabra ciencia y espiritualidad me empezó a hacer ruido. Eh, Ujú. y fue como el resultado de la integración este Bailu, porque es yo todo lo que veo lo veo a través del filtro de la espiritualidad y la ciencia. Entonces, poner Bailú fue como decir, bueno, es la forma en la que yo veo o interpreto la vida, es así, conectando estas dos cosas, ciencia y espiritualidad. Entonces, directamente el Bailú fue como, ok, ya lo integré, ya puedo, no necesito ponerlo por separado y en el medio, sino Claro. que Ujú. el Bailú. Y, y ahí surgió el tema de, bueno, con las mentorías, usando el método científico y el autoconocimiento, eh, crear un espacio para que otros también puedan conectar con lo que les da disfrute, con lo que les da placer y puedan conectar con qué es cuál es la creencia semilla o la esencia de la que hacen sus proyectos, por ejemplo, para emprendedores, que puedan conectar con un hacer consciente, un hacer conectado a un propósito, al propósito del proyecto, en verdad. Eh, y de esa mentoría surgió esto de la importancia de poner ideas en acción, de que quizás tenemos muchas ideas, pero quedan todas ahí sin pasar a Claro. la acción y para mí es importante para poder conocernos a través de esas ideas. Y luego la otra mentoría, que fue la última que surgió, que se llama Descubrir, que es bueno, no necesariamente tienes que tener un emprendimiento para poder conectar con un propósito y poder tener algo que te apasione y hacer algo que te apasione, sino que puedes tener algo paralelo a tu trabajo y poder ponerle todas las pilas para hacer algo que comience y termine, no sé, un mes, 2 meses, y que te puedas autoconocer en ese proceso y que si querés lo puedas compartir o sino que sea algo tuyo para poder explorar algo distinto o que quizás después luego dé lugar a un emprendimiento o no, pero hacer algo que te guste, que te apasione, eh, como sin expectativa, un poco, ¿no? Como en eso, de ese juego, como vos decís, eh, pero que nos dé un espacio, que nos dé un lugar para poder explorar cosas que quizás no nos damos el tiempo, no nos animamos y por ahí nos falta un empujoncito. Eh, Siempre mezclando ciencia, autoconocimiento, que son las dos ramas, digamos, que a mí me convocan. Es ahí donde, o sea, a través de las mentorías es donde pudiste como unir las dos partes, ¿no? Ciencia y ¿Mm? espiritualidad.
con esto de aplicar el Sí. método científico, o fue mucho antes? Ujú. No, siento que fue como la evidencia más tangible, ¿no? Más física, a pesar de que es un servicio, ¿no? Pero creo que fue como eh, la forma más práctica o evidente de poder combinar esas dos cosas. Porque por ahí era un taller que era, o sea, nunca vi un taller de ciencia, obviamente, porque no, pero eh, en la plasticidad una charla o algo, nunca terminaba de combinar tanto. Pero cuando me di cuenta de que el autoconocimiento, perdón, que el método científico podía ser como aplicado para el autoconocimiento y que el sujeto experimental lo que vas a observar sos vos mismo, y que había mucho paralelismo, fue como, mira, al final la principal Claro. herramienta de la ciencia, que es la que todo científico usa cuando va a hacer una investigación, me permitía a mí conectar esas dos cosas y ayudar a otros a que a través de unos pasitos guía pudiera ir como acercándose un poco más a descubrir ese propósito, lo que le gusta. Fue como sí, decir, uy, qué bueno que pude unir las dos cosas en algo que me gusta, que me la redisfruté, y que cada día me di cuenta cómo la ciencia me entrenó para las mentorías. Es como muy loco, porque digo, wow, esto es repensar científicamente, ¿no? Y la persona ni se da cuenta, ¿no? Pero yo me di cuenta de que hago razonamientos o asociaciones propias que las haría si estoy haciendo una investigación o si tengo que crear un proyecto para algo, sigo ciertos lineamientos. Entonces Ujú. siento que la ciencia me entrenó y es como si hubiese hecho una carrera para dar estas mentorías, digamos. Por eso también que fluyo tanto y que la parte metodológica me la dio la ciencia y la parte de hacer preguntas, ir a lo profundo, me lo dio todo también lo que es el autoconocimiento y todo lo que Claro. estudié de esa línea, digamos. Ujú. Bien. No sé cómo vamos de tiempo, tengo ahí unas preguntas. Vamos re bien, son y 53. Dale. Eh, Tengo acá unas preguntas. Si tuvieras que decirme, por ejemplo, ¿no? Un segundo nombre, si tuvieras un segundo nombre, vos sos Lucila Guadalupe, ¿no? Ujú. Pero si Guadalupe no estuviera, y tuvieras que decirte, mi segundo nombre es computadora, no sé, no como, un adjetivo tal vez. Sí. ¿Qué adjetivo te pondrías? Lucila, Eh, y sería, bueno, a ver, ahora se me ocurrió, pero tengo mucha afinidad por las secuoyas, que son unos árboles que son muy, muy grandes, muy altos, en verdad, muy altos. Así que podría elegir ese nombre. En verdad lo primero que se me vino fue bosque, después árbol y después secuoya. Pero viene por esa línea, como que en los bosques me siento como, casi que más que un segundo nombre sería como mi apellido, digamos, como un apellido de una familia, ¿no? Porque en el claro. bosque es como que siento como que estoy como en mi casa. Ujú. Entonces creo que sí puedo ir más por el lado de bosque, o más si es un nombre, quizás ahí sí secuoya, porque es como, esos son árboles que desde como que los conocí, que fue una conexión muy fuerte y me transportan mucho y me llevan mucho a mí. Entonces puede ser que sea ese. O sea, ¿De qué bosque, zona son esos secuoya. árboles? Hay muchos en California, en el norte de California. Vale. Y siempre los veía y conocerlos fue como, no, fue como así como en Yosemite, igual, en toda esa zona de Yosemite o del Bosque Nacional de Secuoyas. Tu árbol le podrías Eh, decir. sí, es como súper profundo. Cuando necesito, o sea, a veces me voy a dormir y no puedo dormirme, voy ahí, voy a ese lugar, necesito, no sé, sostén, voy a ese lugar. Eh, es como que siento como mucha hermandad con ese árbol. Así que sí, podría ser Hermoso. eso. Ujú. Tengo dos preguntas más. La siguiente es, Ay, qué emoción. em, ¿cómo te sentís después de cada mentoría? ¿Qué es lo que Uf. físicamente, no sé, emocionalmente, qué te despierta?
Ay, como de todo. Aprendo mucho, la verdad. Me quedo muy introspectiva, creo que podría ser la palabra. Em, me, me llama como mucho la atención. Es como que siento que soy como observadora si bien estoy con una sola persona, como que siento que cada persona es como un reflejo como de la humanidad, por decirlo de una manera. Entonces es como, mira, se puede sentir esto, o hay gente que puede sentir, no sé, o este bloqueo, o mira, hay gente que le puede gustar tal cosa, como que me conecto mucho con el asombro, ¿no? Como el, wow, mira, a alguien le gusta esto, el momento en el que me dicen las cosas que les da disfrute, o en el momento en el que me dicen cuál es su propósito, su creencia, es como muy poderoso para mí, y entonces eso me queda resonando un montón. Y me inspira mucho también para crear como contenido, porque a veces uno dice, bueno, yo creo que, no sé, los principales bloqueos de la creatividad son tal, tal y tal, pero obviamente surgen de la información que leí de algún lado, o mi propia experiencia, pero no es lo mismo cuando lo ves en un otro y decís, ok, sí, si por ahí esta persona necesita ayuda en esto, debe haber muchas más personas que les debe pasar lo mismo. Entonces es como, ok, hay que ir por ahí, ¿no? Fíjate que la primer mentoría, de la primera mentoría y de tener experiencia en esta, surgió la segunda, y de tener la experiencia con las dos surgió la tercera, como que las Claro. mentorías me permiten ir como conociendo a cómo el otro se relaciona con la creatividad, con el propósito, cuánto nos falta para seguir creyendo más en nuestras ideas. Porque yo a veces siento que estoy en una posición como de privilegio al haber empezado a conectar con el autoconocimiento desde tan chica. Entonces, para mí, como que es algo que lo tengo muy internalizado, pero sé que hay personas que no. Entonces, a veces necesito eh, como correrme de la visión que tengo hoy, este espejito, estos anteojos que te digo de que es ciencia y espiritualidad, Sí. y empezar a ver como, o a recordar un poco también cómo sería si no tuviese esa herramienta, ¿no? Eh, entonces es como, es un poco de asombro, introspección, curiosidad. Eh, eh, la verdad que es como que ahora cuanto más training, al principio terminaba re nerviosa, ¿no? Como que, ay no, ¿qué se habrá pasado? Habré dicho. Pero con el correr del tiempo y las evoluciones y todo, creo que ahora prevalece mucho eso, el asombro, la curiosidad, y mucha introspección me deja, la verdad que sí. Y aprendo muchísimo. De hecho, creo que a veces, o sea, me pasa cuando tengo personas que están también atiendo individualmente, y me pasa de verme reflejada, ¿no? Un poco de, Mm, wow, yo pasé por algún momento por este pensamiento, ¿no? Esto que decís vos, ¿no? Es espejo de todo. sí, totalmente. Y creo Ujú. que cada persona que tenés enfrente tuyo viene a mostrarte también algo tuyo, tal vez resuelto, ¿no? Totalmente. Pero Sí, qué lindo eso. sí, siempre. O sea, yo no creo que las personas lleguen por casualidad. Siempre hay un nivel de resonancia, y obviamente uno aprende un montón, tanto de cómo ser mentor, o de la vida misma, ¿no? Porque lo que te dice el otro de, ay, mira, che, nunca había pensado que, no sé, la importancia del juego, qué sé yo. Lo importante que es tenerlo en nuestra vida. ¿Cómo podría yo incorporar el juego? No sé. Como que me deja también pensando en cómo otros ven la vida. A ver, cómo otros ven la vida es ver es conocer el mundo en cierta forma, porque como vos lo ves, yo no lo puedo ver. Entonces, si vos me contás cómo lo ves, yo Claro. aprendo más del Mm, mundo. tal Y cual. eso que es como que me flashea muchas veces. Está bien. Bueno, voy a sumar una pregunta más, Dale. porque ya que Instagram me deja hacer un poquito más de tiempo, voy a sumar una pregunta más y es, decime o pensá, según tu experiencia, ¿no? Tres beneficios que te da conectarte con la creatividad. No sé, tal vez desde la ciencia, no sé si seguramente has estudiado, ¿no? Qué cosas nos hacen como Mm, físicamente, nos benefician físicamente o mentalmente. mm. A ver, ¿qué beneficio nos da conectarnos con la creatividad?
Eh, Creo que uno sería permitirnos crear cosas que no existen o permitirnos jugar a imposibles, porque la creatividad no necesariamente tenés que, me imagino, no sé, un elefante con, no sé, con un gorrito y con, no sé, y con alas, qué sé yo, no sé, eso es creativo, puede ser un personaje y no necesariamente tenga que ser real, ¿no? Creo que la creatividad nos permite un poco crear imposibles y a veces esos Ujú. imposibles pueden no ser tan imposibles y quizás digo, pero si hago este cambio quizás lo puedo hacer real y lo puedo crear. Creo que es un poco eso. La creatividad nos permite jugar y conectar con imposibles que la lógica quizás no tanto. Y muchas ideas creo que mueren cuando se pasan a la lógica, que estarían bueno que se queden en el mundo de las ideas nomás. Un poco eso, la posibilidad de conectar con imposibles. La otra sería autoconocernos, porque al poder ver qué ideas tenemos, sabemos qué creencias están dentro nuestro y nos conocemos un poco más y nos permitimos experimentarnos a nosotros mismos. Y una tercera, mm, creo que el disfrute de poder sabernos como creadores, ¿no? Creo que la creatividad nos da la posibilidad de crear, de poder ser creadores y creo que somos creadores en todo el tiempo, en nuestra vida. Entonces, la creatividad, si pudiste crear un cuadro y pudiste materializarlo, creo que puedes crear muchas cosas más que quizás no te das cuenta. Entonces, creo que serían esas tres los beneficios de conectar Muy con la bien. creatividad. Uh-huh. Bueno, voy a hacer la última pregunta, ahora sí. La Dale. última pregunta es, sin la secuoya, ¿qué es lo que te nutre el alma? ¿Qué es lo que te hace sentir Mm, viva? uf, ¿qué es lo que me hace sentir viva? Creo que la naturaleza me hace sentir viva porque me recuerda que estoy viva, digamos. Ujú. Me recuerda que sus ciclos también son mis ciclos, que, que hay un tiempo para todo y especialmente me traen al presente. Me trae al presente la naturaleza. Para mí la naturaleza es como volver al presente y recordar que yo también tengo raíces y que puedo estar acá, aquí, y que no todo es futuro, pasado y pensar ideas, yo que tengo muchas ideas y vivo en el mundo de las ideas. Entonces creo que la naturaleza es lo que me nutre eh, y me ancla y me permite ser espejo y reconocerme cíclica y reconocerme sí, que estoy acá, ¿no? Creo que es lo que me trae, estás en este planeta, estás viva, estás acá. Creo que es lo que, y es a lo que voy todo el tiempo, ¿no? Como siempre estoy tratando de un poco de verde, un poco de algo. Creo eso es lo que más me nutre. Creo que sin naturaleza, sin verde, es como que no sería yo. Así sea, no sé, una plantita al lado mío. Y en un metro cuadrado, no importa, si hay una plantita, ya está. Creo que es eso. Hermoso. Bueno, gracias, Lu, por esto, por esta charla divina. No sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esto va a quedar guardado, después la voy a subir a la charla en YouTube también. Así que, nada, estoy encantada con todo lo que charlamos hoy, me encanta. Así que, bueno, nada, agradecida y súper feliz de tenerte y de haber compartido este rato con vos hoy. Gracias, me reencantó. Preguntas así como súper originales. Era como, ay, ¿qué me va a preguntar Maru? Porque se me sale con esas preguntas. No, me re gustó. Es como poder hablar de la creatividad desde otro lugar y desde como también tu historia es como desde otro lugar. Así que me re gustó la entrevista. Eh, la verdad Bueno, que estuvo muy buenas preguntas. Así que nada, seguí haciendo esto porque está buenísimo. bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
Y bueno, gracias a todos entonces los que se conectaron hoy y estaremos compartiendo nuevamente otro encuentro. Gracias, Lu. Espero que tengas linda Gracias, tarde. Maru. Y bueno, Igualmente. nos estamos Gracias, viendo. gracias, gracias. Dale. Un besito. Chao, chao. Chao.